Bueno, un agradecimiento muy especial a todos ustedes por estar ahí en esta charla de Facebook y un agradecimiento claramente por la invitación, ¿no? que tanto Lara y bueno, y Juan me hicieron y a la Camp Big Data por la posibilidad de dar este curso. Esta es una charla de preparatoria, una charla introductoria o un acercamiento. Me gusta más esta idea de acercamiento al curso. El curso se va a dar en septiembre. Para quienes quieran saber la propuesta, después enviaremos el programa donde está detallado las temáticas, los textos, lo que se va a trabajar en cada encuentro. Pero quería trabajar justamente hoy la cuestión del título, que es esa extraña cosa llamada el último Lacan. Y bueno, digo, en principio hay, por lo menos hay tres grandes conceptos o tres grandes variables que están presentes en el título. El último Lacan es lo que vamos a trabajar en el curso y que hoy voy a producir este acercamiento, ¿no? Esto que se conoce como el último Lacan, pero justamente quería poner a partir del título en tensión si eso es una cosa, si eso es del orden de la extrañeza o de lo extraño, ¿no? El título en realidad es un juego que muestra las cartas en el sentido de un juego donde hay apuesta. Claramente es una apuesta a presentar el último Lacan y a tratar de ubicar que no es ni tan extraño ese último Lacan, ni tampoco es una cosa inabordable, ¿no? Sin embargo, uno casi que podría ahí aventurar, ¿no? Si preguntamos a muchos analistas en distintos tiempos de formación, incluso de distintas escuelas, de distintos posicionamientos políticos e ideológicos en psicoanálisis, si preguntamos, che, ¿y esto último de Lacan? Seguramente van a responder algo parecido como, bueno, esto es complejo, esto es algo como difícil de abordar, ¿no? Esta cosa, ¿no? Difícil de abordar, pero además, ¿no? Con esta sensación como de que eso es extraño, como si el primer Lacan fuera conocible, ¿no? Algo que uno puede acercarse mejor, y el último Lacan es algo del orden de, esta cosa es algo extraño. Lo que voy a tratar de ubicar es que no es tan extraño, no es una cosa inabordable. Sin embargo, pareciera que sí, porque hay un problema en la transmisión. Es un problema en la transmisión desde el psicoanálisis, ¿no? Ahí podríamos ubicar cuestiones incluso hasta políticas del psicoanálisis que están en juego en esto. Voy a decirlo como muy sencillo porque quiero justamente avanzar. Hay un problema con la transmisión del psicoanálisis que es claramente redundante o bastante redundante en siempre el primer Lacan. Y entonces lo que suele quedar fuera es el último Lacan, porque, bueno, no sé, no están los programas, ¿no? Digo, desde la universidad, ¿no? En su punto se queda casi como más básico, no llega a estar nunca en programa, el último Lacan. Con suerte se lee el seminario 11 como si Lacan llegara hasta ahí, ¿no? Pero también en muchos lugares de formación, escuelas, instituciones de psicoanálisis, también es redundante, ¿no? Una suerte como de volver siempre al inicio del primer Lacan y que esto último de Lacan queda como hacia el final de los recorridos planteados, por ejemplo, en seminarios, en cursos y demás, donde a veces apenas se ve o se ve solamente introductoria, cuando incluso en muchas formaciones ni siquiera ahí aparece la posibilidad de abordar el último Lacan. Ahí, claro, eso se vuelve una cosa inabordable, porque no se ha leído, porque no se lee. Es inabordable porque no se lo aborda todavía, ¿no? Este es un problema con el último Lacan. No se lo aborda todavía, porque cuando empieza a ser abordable, trabajable, cuando se lo empieza a leer, ya no es esa cosa tan difícil, ¿no? Tiene en todo caso la complejidad de cualquier momento de la enseñanza lacaniana. Es tan complejo el primer Lacan como el último. La diferencia es que al primer Lacan le dimos más tiempo de lectura o de trabajo desde la universidad y en cualquier otro lugar de formación, y al último Lacan no le damos tiempo suficiente, o esfuerzo suficiente,
o por lo menos la oportunidad de leerlo. Y además no es tan extraño, no es tan extraño. Quienes han podido recorrer a Lacan en sus distintos momentos, entienden, digo, esta es mi posición, entienden que el último Lacan es un momento lógico y necesario y además lógico en un derrotero, en un devenir que se arma a partir del primer Lacan. No podía ser de otra manera. Es una secuencia que es entendible. Lacan avanza. Ahora voy a decir un poco más qué es esto del primer Lacan y el último, solamente introductoriamente. Lacan avanza y claramente va hacia ese horizonte. Esto se veía venir. No es tan extraño a donde llega Lacan. Era un horizonte que estaba planteado desde los inicios de su enseñanza. Entonces, no es tan inabordable. Cuando se aborda es complejo, sí, como cualquier momento de la enseñanza de Lacan. ¿Nos animamos con el primer Lacan en algún momento? Vamos, animémoslo con este último Lacan ahora, por ejemplo. No es una cosa tan inabordable. Y no es tan extraño. Es una consecuencia que estaba como horizonte en la primera enseñanza ya lacaniana. Entonces, esta es la apuesta. Vamos a trabajar el último Lacan para que no sea tan inabordable y que la cosa se deje domesticar, por decirlo de alguna manera más coloquial, y para que la extrañeza caiga y aparezca la posibilidad de amigarnos, ¿no?, con este último Lacan. Antes que nada, hago una pequeña introducción, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Una pequeña introducción a esto que se conocen como momentos en la enseñanza de Lacan. Digo mi posición. Es necesario que a Lacan se lo pueda ubicar en por lo menos algunos momentos. Que sea una enseñanza que pueda ser situable en por lo menos algunos momentos. Dos, por lo menos. Un primer Lacan y un último Lacan. Van a ver que yo voy a insistir en que en realidad habría que situar algunos momentos más en Lacan. ¿Por qué? Porque es una enseñanza muy extensa, más de 30 años de enseñanza, de un autor muy inventivo, donde seminario tras seminario, texto tras texto, se inventa no solamente una nueva manera de leer el psicoanálisis o un nuevo posicionamiento en relación al psicoanálisis. No es el mismo Lacan, un seminario anterior que un seminario posterior. Hay un movimiento. Lacan es un autor que está en continuo movimiento. De hecho, por eso elige más un modo oral de la transmisión que más que por el lado escrito, porque justamente da cuenta de esta especie de devenir permanente que es su enseñanza. Entonces, en 30 y pico de años de enseñanza, claramente un autor con tanto movimiento y tanta inventiva va a producir diferencias. Poder leer los momentos de estas tensiones internas a la enseñanza de Lacan es lo que nos permite entender mejor, situar mejor de qué se trata en cada momento. ¿Cuál es el riesgo si no se lee así? Mucha gente lee a Lacan de otra manera, no por momentos. Lee a Lacan como un autor eterno, como una especie de inmortalidad conceptual, donde plantea las cosas de una vez y para siempre en cualquier momento de su enseñanza. Muchos analistas lo leen así, lamentablemente muchos analistas lo leen así. Y entonces aparece alguien citando, por ejemplo, no sé, está bien, pero citando una frase del seminario 1 es muy válido, pero como si eso fuera todo lo que Lacan tuvo para decir sobre algo. Esa manera de leer a Lacan y de situarlo es una manera religiosa. Es como cuando se lee la Biblia. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 27, ¿no? Ahí está todo dicho. No es que alguien dice, no, bueno, es un joven Mateo, es un Mateo en su primera enseñanza, pero después vendrá el Mateo del capítulo 20 y pico, más maduro. Nadie dice esto. Lo que se dice ahí es sagrado porque está todo dicho de una vez. Este modo de lectura que es religioso, lamentablemente es casi la frecuencia de muchas posiciones en psicoanálisis. Lacan dijo,
Después hay que agregar palabra de Dios, ¿no? Digo, Lacan dijo, en tal lugar, y como si esto no se pudiera abrir. Y la verdad es que es cierto que Lacan dice en tal lugar, pero sigue diciendo mucho más en muchos otros lugares. Y por lo general, Lacan es un autor que va haciendo ciertos avances elípticos donde los temas, cualesquiera de los temas, estructuras, el amor, el deseo, goce, síntomas, transferencia, cualesquiera de los temas, los va abordando en todos los seminarios. No es que Lacan, si bien hay seminarios que dicen sobre un tema en especial, lo cierto es que Lacan avanza en todos los seminarios, casi con todos los temas. De neurosis habla en todos los seminarios. De amor, hola Iván, ¿qué tal? Saludos a Colombia. De la transferencia, del amor, del deseo, hablan casi todos los seminarios. De la ética, hablan todos los seminarios. Y entonces avanza inventando en todos los seminarios. Entonces está bien decir, bueno, Lacan en el seminario 1 dijo esto. Bien. Pero también dijo en el 2, en el 3, en el 10, en el 20, en el 26. Dice sobre ese tema algo más. Y esa es una enseñanza de Lacan que es abierta, no es cerrada religiosa, es abierta y situable en el tiempo, porque él lo transmite de ese modo y por lo tanto es necesario ubicar esos momentos. Y además, esto es mi apuesta, si quieren lo debatimos, no hay problema con esto es mi apuesta, considero que lo último que pudo decir Lacan es algo que integra a lo anterior y no viceversa. Un Lacan del seminario 1 no tiene idea todavía del nudo Borromeo que va a aparecer del seminario 20. No tiene idea. Hay un pequeño horizonte, pero no tiene idea del nudo. Ahora, el Lacan del seminario 20 integra el seminario 1. Si ustedes me dan para elegir, de hecho ha sido así mi formación y mi investigación en psicoanálisis y el ejercicio ético de mi praxis, si ustedes me dan a elegir, me posiciono en el último Lacan, porque de esa manera entiendo que Lacan incluye lo anterior y avanza con algunas preguntas más. Si me quedara en un primer Lacan, me pierdo las preguntas que Lacan va haciendo, las aperturas que Lacan va haciendo. Sin embargo, el último Lacan no es contra el primer Lacan, es más allá del primer Lacan. Si quieres una manera freudiana de decirlo. El último Lacan va más allá del primer Lacan y en ese punto es interesante. Si nos quedamos con el primer Lacan, y bueno, creo que es algo un poco más restringido. Yo siempre hago cierta comparación. Freud también hay que ubicarlo en momentos. Imagínense que a Freud se lo enseñaba en todos los lugares posibles, la facultad, las instituciones psicoanalíticas, los cursos, los seminarios, en todos los lugares se enseña solo la primera tópica. Consciente, preconsciente, inconsciente, teoría de la representación, la represión, solo eso. No se habla de pulsiones que aparecen fuertes en 1915, no se habla de metapsicología, no se habla de la pulsión de muerte, del problema económico del masoquismo, no se habla de la segunda tópica, no se habla de la segunda teoría de la angustia, todo lo que viene después no se habla. Nos quedamos solo con Freud de 3 ensayos para una teoría sexual. ¿Qué me van a decir? Seguramente algunos me van a decir, che, Dios, eso es una reducción. Eso es terrible. Freud avanzó. Freud dijo la segunda tópica, la pulsión de muerte. ¿Cómo te vas a quedar con la primer tópica? Hacemos eso con Lacan. Nos quedamos con el primer Lacan. Lacan avanzó. Lacan avanzó tanto como Freud y produjo una transformación subversiva sobre su propia enseñanza, al igual que lo hizo Freud. Si a Freud lo leemos por momentos, porque es necesario decir, bueno, este es el Freud de la primera tópica, este es el de la segunda tópica, es necesario que leamos a Lacan también por momentos. No es contra el primer Lacan, es avanzar con Lacan hacia al horizonte el que él mismo planteó en su enseñanza. Se murió en el 81, si no habría un cuarto Lacan, si se hubiera seguido. Digo, este es el punto límite que la mortalidad, ¿no?, plantea en la enseñanza de Lacan. Digo rápidamente, y ya paso al último Lacan, digo rápidamente qué serían los momentos. Digo, estoy hablando de un primer Lacan, un último Lacan. Para decir, digo, esto es una convención.
Digo, casi todos los analistas hablamos del primer Lacan y decimos del último. Y ubicamos el seminario 20 como el punto de viraje, el punto de quiebre, de ruptura. Efectivamente, el seminario 20 produce una ruptura epistemológica en la enseñanza de Lacan. Y ya no es lo mismo lo que estaba antes que lo que viene después. Es muy claro el seminario 20 como instancia de ruptura. Pero les voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Que no alcanza solo con un primer Lacan, último Lacan, que hay otras rupturas epistemológicas en la enseñanza de Lacan. Lo digo muy rápido para ya pasar al seminario 20. Hay un pre-Lacan, hay un Lacan, todavía no es el primero, hay un Lacan anterior de Lacan. Él mismo se llama así en sus escritos cuando dice de mis antecedentes. Y él coloca una serie de escritos que van a ese lugar de antecedentes. Es el Lacan anterior a 1953. Produjo varias cosas Lacan, su tesis de doctorado, el texto La familia que circula tanto, los escritos sobre el estadio del espejo, los escritos sobre agresividad en psicoanálisis, el texto de variantes de la curatipo, como algunos textos, el de los tiempos lógicos, todo eso anterior al año 53 todavía no tiene la impronta lacaniana que es el estructuralismo. Es un Lacan todavía no estructuralista. Lacan mismo se llama antecedentes, es una especie de pre-Lacan. Ese es un momento importante. Es un Lacan donde, aunque pareciera mentira, va tras lo imaginario. Por eso el estallido del espejo, por eso la agresividad en psicoanálisis, por eso la cuestión de la imago en el texto de la familia, va por lo imaginario. Porque era amigo de Merleau-Ponty, que había escrito un texto que se llamaba Fenomenología de la Percepción, porque todavía participaba de cierta escena surrealista que venía sostenida por varios franceses. Es un Lacan situándose en lo imaginario. El estallido del espejo es el punto clave de un Lacan que está pensando en coordenadas imaginarias. Por eso Lacan dice mis antecedentes. En el año 53 se produce un quiebre, una ruptura. ¿Cuál es la ruptura? Lacan se volvió estructuralista. Abrazó la causa estructuralista de Jacobson, de Levi-Strauss, de Benveniste, que era un movimiento que fue muy fuerte, duró una década, ¿no? En Francia, sobre todo en la escena política, en la escena filosófica, en la escena antropológica, en la lingüística, fuerte, el estructuralismo. ¿Qué pensar el estructuralismo? Que había que pensar las estructuras y que las estructuras estaban organizadas por elementos mínimos. Elementos mínimos. A esos elementos Lacan los llama significantes. Y esa estructura es simbólica. Y entonces, en el año 53, que Lacan abraza la causa, por decirlo de una manera, estructuralista, aparece claramente lo que conocemos como primera enseñanza de Lacan, que es el momento estructuralista de Lacan. Lacan lo pone así, Lacan fecha su inicio de enseñanza, esto lo dice él, en el año 53, llama al seminario de ese año, seminario 1, porque él ya había dado otros seminarios, pero los descartó. Llama seminario 1 al de 1953, los escritos técnicos de Freud, y a un texto que él lo ubica como fundamental del año 53, que fue su primer conferencia en Roma. Se llama Función y campo del lenguaje y la palabra en psicoanálisis. Están escritos unos. Inicio de su enseñanza, ¿no? Seminario 1, había otros, pero él dice, este es el 1, y ya había hablado muchas veces, pero dijo, en Roma inicié mi enseñanza. ¿Sí? Ahí está el Lacan estructuralista, donde la apuesta es por lo simbólico, porque lo simbólico es lo que capta la lógica de los elementos que agrupan la estructura, que son los significantes. Es un Lacan genial, con algunos riesgos. ¿Qué es lo que sucedió? Una especie de exageración a lo simbólico. Necesario, porque de esa manera podía, de alguna manera, correr tanto imaginario que había en esa época en el psicoanálisis de la mano de los post-freudianos, pero el resultado es que se produjo un exceso de lo simbólico. Darío, un gusto y saludos a Bahía Blanca. Se produjo un exceso de lo simbólico, ¿no? Que el mismo Lacan restaura. Si nos quedamos en el primer Lacan, lo que queda es ese exceso de lo simbólico, ¿no? Porque el mismo Lacan después anuda distinto. Pero ese es el primer Lacan. ¿Cuánto dura? Técnicamente hablando, esta es mi posición, 8 seminarios.
Del 1 al 8, ¿no? Hasta el seminario de la transferencia, el seminario 8, es un paquetito interesante. Lacan hace algunos avances, es muy interesante, seminario tras seminario, va diciendo cosas nuevas, pero mantiene la concepción estructuralista donde pone a lo simbólico en preponderancia. Lo imaginario queda descartable, ¿no? Lacan tiene como cierta intención ahí de descartar lo imaginario y lo real queda como una suerte de inabordable, ¿no? Este es el primer Lacan. Con el seminario 9 se produce un quiebre. Hay una nueva ruptura epistemológica. En el seminario 9, Lacan inventa el objeto A. Es cierto que en el 8 había hablado de Agalma, es cierto que en el 7 había hablado de Asdin, que son antecedentes, pero lo inventa en el seminario 9. En la última clase del seminario 9 hace una figura topológica, que es el cross-cap, la corta, queda una especie de circulito así, y dice, este es el objeto, se los doy para que lo coman, haciendo una suerte de parodia con la Eucaristía de los católicos. Inventa el objeto A, última clase del seminario 9. El psicoanálisis cambia. No es lo mismo un psicoanálisis sin objeto A, el primer Lacan, que un psicoanálisis con objeto A partir del seminario 9 y claramente con el seminario 10. Cambió. No es lo mismo. Es necesario para mí poder situar que el primer Lacan no es hasta el seminario 20, que ahí ya tenemos una ruptura, porque el seminario anterior, los seminarios anteriores al 9 no tienen el objeto A. Yo siempre digo esto, no quiero caer así como muy criticón, ¿no? Desde un primer encuentro. Los que me conocen se reirán, los que no me conocen, nada, pido disculpas, por ahí meto un par de pinches, pero es para tratar de pensar, ¿no? Meto un par de pinches. Díganme, explíquenme la psicosis sí, del objeto A en el seminario 3. Si justamente lo que es fuerte de la psicosis es las voces, eso es el objeto A. ¿Cómo formalizamos en el seminario 3 la psicosis sin tener el objeto A? ¿O alcanza solo con la fórmula de la forclusión como lo propio de la estructura? ¿Con eso solo, con algo del orden de lo simbólico en forclusión alcanza sin el objeto A? O si quieren, todavía más pinche voy a poner, alguien que me explique cómo sostenemos la ética en el seminario 7 sin el objeto A. Si justamente el objeto A es lo real en el psicoanálisis. La ética del seminario 7 es genial, pero no suficiente. Lacan va a dar muchas vueltas más para llegar a una formalización ética mucho más interesante en el seminario 24. Lo vamos a ver en el curso, ¿no? Lo vamos a ver. Como falta el objeto A, ese primer Lacan exagera lo simbólico y pierde de alguna manera hacer raíces en lo real, que eso va a padecer con el seminario 9, y además descarta demasiado lo imaginario. Lo imaginario es muy importante en psicoanálisis. Con el seminario 9, 9-10, ahí hay un enlace interesante entre los dos, aparece claramente otro Lacan, el objeto A, hay una vuelta sobre los goces, sobre el goce inicialmente. El goce ya no es la pulsión de muerte del seminario 7, el goce vuelve a ser goce sexual. Goce en Lacan es casi pulsión en Freud. Entonces aparece claramente un goce en términos sexuales, pulsión sexual. Es otro de Lacan, ahí hay una diferencia, a mí me gusta llamar Lacan intermedio. Hay un pre-Lacan, hay un primer Lacan hasta el seminario 8. Con el 9 y el 10 aparece un Lacan intermedio hasta el seminario 19. Es un Lacan que va directo por la pregunta real, por lo real. El seminario 11 es un gran seminario representativo de este momento de Lacan, ¿no? Los grandes conceptos lacanianos, ¿no? Que son freudianos, pero Lacan ahí los ubica como lacanianos por el modo en que los lee del seminario 11, inconsciente repetición, pulsión y transferencia, inconsciente y pulsión, ya no solo inconsciente en términos de simbólico. Lacan agrega la pulsión como un gran concepto, porque en el primer Lacan estaba todo jugado en el significante. Y ahí sí vamos a lo que nos interesa. Seminario 20. En el seminario 20 se produce una ruptura epistemológica. Se puso un fuerte quiebre. Es el seminario que todos coinciden, inicia lo que conocemos como el último Lacan.
conocemos como el último Lacan. ¿Por qué? Quizás sea uno de los seminarios más breves, un seminario efectivamente corto, pero es uno de los seminarios, también es uno de los seminarios más lindos de leer. ¿Eh? Espera que a mí me mande un mensaje. Un mensaje. Bueno, sí, desde México. Bueno, saludos a México. No sé si me va a quedar corto. Dice que me va a quedar corto. Bueno, sí, pensó la castración. Pero, sin embargo, acepto el desafío. En esta charla y en el curso, que son 6 encuentros, daremos un acercamiento al último Lacan. Mi intento es contagiar, está bien que está de moda, contagiar una apuesta, un entusiasmo, contagiar la idea de que no es tan extraño, no es tan inabordable. No es tan cosa ni tan extraño. Y entonces cada uno va a dar la lectura que quiera. Yo estoy acá para dar cuenta de cómo pienso el psicoanálisis. En realidad que cada uno tome eso para debatir, para cuestionar, para acompañar, para abrir algo o para cerrar algo, no interesa, pero que sirva como apuesta. Es eso lo que intento. El último Lacan es una apuesta, y lo digo en términos, si se quiere, como me la juego en términos políticos. Es una apuesta necesaria en estas coordenadas de época para que el psicoanálisis avance un poco más. Si nos quedamos en el primer Lacan, me parece que hay un cerramiento peligroso ahí. Es necesario abrir hacia el último Lacan, pero no para que después nos cerremos en el último Lacan, para que avance el psicoanálisis también más allá de Lacan, que ya es hora. ¿No? Digo, hemos ido más allá de Freud. Algún día tendremos que ir más allá de Lacan, porque se trata de eso, de que el psicoanálisis avance. El seminario 20, un gran seminario. ¿Qué es lo que aparecen ahí? Aparecen una serie de conceptos. De hecho, Lacan clase a clase va fogoneando ahí con conceptos muy fuertes, muy rupturistas, subversivos hacia su propia enseñanza, que son del orden de la novedad, como mínimo del orden de la novedad. Por ejemplo, desde la clase uno aparecen varios conceptos. No todo, por ejemplo, ¿no? Se veía venir en los seminarios anteriores, el 19, el 18, ya empezaba a aparecer esto en no todo, pero lugar de concepto, toma lugar de concepto justamente en el seminario 20. ¿Qué significa el no todo? Que no solamente del psicoanálisis, sino en términos, si se quieren, más generales, no hay posibilidad del todo. No hay nunca todo. Parafraseando la interesantísima pregunta que me hicieron desde México, ¿no? Siempre nos quedamos cortos. Eso es no todo. No hay modo de decir todo. No hay modo de conceptualizar todo. Siempre hay un punto de fallido. Lo dije en freudiano. Todo es fallido. O sea, todo se encuentra con un punto de incompletud, de no totalidad. Y ese no todo, lo voy a mostrar en el curso, es el modo que Lacan tiene a partir del seminario 20 de nombrar la castración en Freud. Es un gran modo, ¿no? Porque la castración, para nosotros analistas, es medio canchero. La castración, lo cierto es que si hablamos a un público general y hablamos de castración, nos van a mirar como diciendo, che, estos locos de qué están hablando. Digo, es interesante, porque Lacan dice no todo. Le da una profundidad, hasta incluso filosófica, a la castración freudiana. Ya de la primera clase aparece no todo, pero también en la primera clase aparece un tema que es central, que es no todo y otro goce, son los pilares que empujan a esto que conocemos como el último Lacan. Goce otro goce. Es similar a lo que Freud hizo. Ahí voy, José, con la pregunta. Es similar a lo que Freud hizo en 1920 con Más allá del principio del placer, cuando Freud entiende que además de una pulsión hay otra pulsión. Lacan también entiende, no son tan si se quiere, como parecidos, se parecen no tanto, pero Lacan también entiende que además de un goce es necesario que haya otro. ¿No? Entonces ahí se produce una tensión entre goces distintos, entre la diferencia de un goce y otro, como Freud produce la tensión entre pulsiones distintas, entre la diferencia de una pulsión y otra. Y hay esto
es una ruptura con todo lo anterior de Lacan, porque hasta este momento Lacan no había podido pensar otro goce. Claramente aparece otro modo del psicoanálisis cuando sumamos otro goce que no completa, porque es no todo, es un goce que descompleta el anterior, que vacía el anterior. Si quieren, un goce llena o acumula, que es lo que Lacan va a llamar goce fálico, acumula, y el otro goce vacía, pierde, descompleta. Es una tensión que Lacan va a establecer. Genial, lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar. Dice, considera que las coordenadas de objeto, la pregunta de José, considerás, por favor, tuteame, que las coordenadas del objeto A está en la segunda tópica de Freud. Sí, el objeto A está del principio de Freud. El objeto A es el objeto de la pulsión. Lacan seminario 10, especie el objeto A, oral, anal, falo, Lacan agrega mirada y voz. Es el objeto de la pulsión de Freud, el objeto A. Lacan seminario 7, antecedente del objeto A, el Das Ding freudiano. El objeto A está en Freud. Lacan lo que inventa es el modo de formalizar el objeto A, pero es el objeto de la pulsión en Freud, y en tanto perdido como vivencia satisfacción, es el objeto que causa el movimiento regrediente del deseo en Freud, en todo lo que tiene que ver con el sueño. ¿Sí? Que el deseo es intentar alcanzar el objeto perdido. Es el objeto, es bien freudiano el objeto A. Lacan hace una especie de apuesta a su única invención, pero es lo más freudiano que hay en la enseñanza de Lacan, el objeto A. Igual Lacan le da una vuelta muy interesante al objeto A, pero sí, está en Freud en la primera tópica, pero sobre todo en la segunda tópica. Es el objeto de la pulsión. Y lo vamos a trabajar igual, le vamos a trabajar el objeto A. Cintia, ¿pero el goce no es pulsión de muerte? No, no. El goce es pulsión de muerte y pulsión de vida. El goce es la pulsión freudiana, es la satisfacción de la pulsión freudiana. En el primer Lacan, seminario 7, el goce aparece situado, sí, vuelvo a Freud, el goce aparece situado en coordenadas de pulsión de muerte. Pero a partir del seminario 10, Lacan va a poner al goce como goce sexual. Cuando Lacan dice, vuelvo a la misma cita, las especies de objetos son oral, anal, falo, mirada y voz, y ahí pone el objeto en la mirada, el objeto en la voz, el objeto en el falo, el objeto en lo anal y lo oral, es un goce sexual lo que está en juego ahí. Entonces, ahí claramente Lacan, sobre todo a partir del seminario 10, va a ubicar que el goce ya no es solo pulsión de muerte, que el goce también es pulsión sexual. Y esto va a ser, esto que estoy llamando Lacan intermedio, va a ser mejor leído justamente a partir del seminario 20, donde Lacan va a poder leer, valga la redundancia, va a poder leer esta cuestión que involucra a un goce que va hacia la sexualidad, que es lo que él va a llamar goce fálico, y un goce que va hacia el vaciamiento del falo y hacia cierta pérdida de la sexualidad, que lo va a llamar goce otro. No es que el goce otro sea la pulsión de muerte, va a incluir la pulsión de muerte entre otros modos del goce, el goce otro. Y el goce fálico es lo más parecido al goce sexual freudiano, al eros, ¿no? Pero ya vamos a ir de esto, lo vamos a trabajar en detalle, es un punto fuerte del último Lacan. En el seminario 20 está entonces, desde el principio, conceptos como no todo, conceptos como goce otro, grandes apuestas que hace Lacan, no hay relación sexual, es un aforismo que claramente sitúa el paradigma del último Lacan. No hay relación sexual. Cuando Lacan dice no hay relación sexual, se refiere a que no hay relación entre un goce y el otro, porque uno es sexual y el otro no. Y entonces eso no establece relación. Y esto puede ser extensible a no hay relación entre uno y otro, no hay relación nunca entre una cosa y la otra, o entre lo simbólico y lo real. No hay relación porque es no toda. No hay relación en el sentido de relación total. Hay relaciones parciales. ¿Sí? Cuando acá dice no hay relación, es no hay relación total. ¿No?
De las traducciones, las de Ricardo Rodríguez Ponte, del semio 21, del semio 22, del semio 24, incluso la del 23, aunque esté, ¿no?, editado por Paidós, son las mejores traducciones que hay sobre todo el último Lacan. Entonces ahí aparece no todo, goce otro, no hay relación. Le saco un poco el sexual para ir, para que no quede tan focalizado ahí, porque no hay relación en sentido amplio, o sea, no hay relación total. Siempre las relaciones son no todas. Y sobre todo, bueno, fórmulas de la sexuación. El gran el operador conceptual que relaciona conceptos de la última enseñanza de Lacan, ¿sí? La fórmula de sexuación, uno de los grandes, porque puede venir el Ludo, uno de los grandes operadores conceptuales, donde justamente Lacan pone en juego un goce y otro, una posición y otra, la posición que todavía cree en el falo como universal, la posición que trata de caer, de hacer caer el falo, y la posibilidad de un goce que está jugado en la castración y no solo en el falo, ¿no? Esto lo vamos a trabajar. La forma de sexuación va a ser un punto fuerte. Goce fálico, goce otro, no todo, no hay relación. Son todos el seminario 20. Forma de sexuación lo vamos a trabajar en el curso. Y en la anteúltima clase aparece el gran, si se quiere, ¿sí?, como la gran apuesta de Lacan. RSI. Anudados. Por primera vez. El pre-Lacan, antes del 53, apostó a lo imaginario. El primer Lacan, preponderancia simbólica. Un Lacan intermedio que se fue por la pregunta a lo real. En todos, Lacan pareció que buscó alguno de los registros, hasta que en el seminario 20 entiende de qué se trata, que no se trataba de alguno de los registros, se trataba de anudar los tres registros. Y es eso lo que hace con el famoso nudo Borromeo. Los anuda de una manera bien, bien categórica, que es el anudamiento Borromeo, que tiene características que son diferenciables a lo que Lacan venía haciendo hasta ese momento. ¿Qué es el nudo Borromeo? Lo hago muy rápido para que lo vamos a trabajar mejor, ¿sí? Sí, sí, es el Lacan topológico, Claudia. Si el primer Lacan era un Lacan estructuralista, acá estamos hablando de un Lacan topológico. Lo voy a explicar. Tengo dos anillos separados, ¿ven? Están separados. Esto lo voy a explicar bien en el curso, ¿no? Hoy solamente lo quiero introducir para marcar los efectos. Imaginen que el tercero pasa por arriba, ¿ven? Por arriba de este, pasa por abajo de este, vuelve a pasar por arriba del rosa, vuelve a pasar por abajo del transparente. O sea, anuda en el sentido de una especie de tejido. Es un tejido. Este es el anudamiento Borromeo de tres elementos, que le acaba de decir el RSI. Pero, ¿qué es lo que le interesa a Lacan marcar con el RSI? Que si alguno se corta, vamos a suponer que saco el rosa, quedan sueltos. Si sacaba el transparente o sacaba el verdecito, quedaban sueltos igual. ¿Qué es lo que Lacan está diciendo? O bancamos los tres o no tengo nada. Y Lacan le va a dar esta característica se la va a dar a todo lo que va a formular en psicoanálisis. Lo que va a formar el psicoanálisis. El psicoanálisis, a partir del seminario 20, pasa a ser RCI o ya no lo es más. Y cuando Lacan anuda los registros de manera borromea, y él dice muy claro en la anteúltima clase que son los registros los que están anudados, lo que va a situar es que necesariamente tienen que estar los tres registros, que además tienen que estar en simultaneidad, porque se arman en simultáneo, no puedo tener dos y después sumo el tercero, porque se arman como un tejido en simultáneo, y además son equivalentes. Son las tres características que Lacan va a tomar de la topología matemática que se llama anudamientos borromeos, ¿no? Ahí voy Alexia con tu pregunta, habla de la necesariedad de los tres registros, de la simultaneidad de los tres registros, de la equivalencia de los tres registros. Lo real es importantísimo, como lo simbólico, como lo imaginario. Cualquier abordaje en psicoanálisis necesita la simultaneidad de los tres registros. Una interpretación es RCI, la transferencia se le da a RCI, el síntoma es RCI. Todo en psicoanálisis pasa a ser RCI.
Alexia, pero en el semanario 3 habla de desanudamiento, del desencadenamiento de la psicosis. Se refiere al desencadenamiento y desanudamiento del nudo capitón. El nudo capitón era el nudo colchonero, que es ese nudo que vuelve y teje. Pero es un nudo sobre sí mismo. No es un anudamiento de tres registros. Es lo simbólico que anuda la estructura, en el caso de la neurosis, pero que en la psicosis no puede anudar por la forclusión de un significante y entonces no logra un anudamiento, lo que produce el desencadenamiento final de la psicosis cuando aparece una irrupción del real sexualidad o del real edípico. Entonces eso se desanuda. No habla de Borromeo, no está el Borromeo todavía ahí. De hecho, a la altura del seminario 3, Lacan apuesta a lo simbólico, o sea, no está anudando, porque si anuda, los tres registros son equivalentes. El último Lacan le da tanta importancia a lo imaginario o a lo simbólico o a lo real. No prefiere un registro por sobre el otro. Los sostiene todo el tiempo anudados, necesariamente, simultáneamente. Sí, Gustavo, esto es el punto de Capitón, de Capitoné. Es lo que había dicho en la respuesta a Alexia. ¿Sí? Es un nudo que es una única cuerda sobre sí mismo. ¿No? Eso es el nudo Capitón del seminario 3. No es el anudamiento Borromeo que necesita al menos. Hay otra pregunta ahí de Alush. Bueno, ahora lo hago, pues si no, quizá me atraso mucho. Ahora ya voy a esa pregunta sobre Alush. ¿Sí? Ven, necesita de los tres, se entretejen los tres. Esto lo vamos a trabajar en el curso. Hoy solamente estoy haciendo un acercamiento. Uy, se me desarmó. Bueno, puede fallar. Hoy estoy haciendo solamente un acercamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa a partir de acá? Del seminario 20. No todo, no hay relación sexual, goce otro, fórmula sexuación, bien, qué seminario, nudo Borromeo, y a partir de ahí Lacan inicia lo que conocemos como última enseñanza y pasa a un seminario 21 que pluraliza los nombres, los nombres del padre, pues claro, ya no es el padre simbólico, es padre RSI. Lo pluraliza es porque hay un nombre real del padre, un nombre simbólico del padre, un nombre imaginario del padre. Y además anuda el amor en tres registros, que es interesantísimo. El amor real, el divino, el amor real es el masoquista, el amor divino como simbólico que se parece al Cortés, y el amor imaginario que plantearía, si quiere, como la secuencia enamoradiza. Digo, varios conceptos del seminario 21, trabaja el goce otro, lo vuelve goce del otro, en el seminario 21 el goce otro se vuelve goce del otro y lo acerca a la angustia freudiana. Lo acerca a la pulsión de muerte, a la angustia freudiana. En el seminario 22, un gran seminario de Lacan, RSI. El título RSI es Hérésie, en francés, que significa herejía. Es un seminario que golpea al psicoanálisis y plantea una herejía hacia el interior del psicoanálisis. Y la herejía es que en el nudo RSI Lacan pone conceptos, el objeto A en el medio, vida, muerte, cuerpo, goce otro, goce fálico, sentido, inhibición de angustia, un gran seminario, y aparecen conceptos muy fuertes en el 22, perversión, versión del padre, ¿no? Versión de goce del padre, la padre versión, lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar. Ahí hay una pregunta y lo excomulgan. Sí, bueno, creo que te refieres a la de Lacan, porque hay muchas excomuniones. Pero sí, la de Lacan, seminario 11, en gran medida la excomunión fue por la ruptura que produce entre el 9 y el 10. Ahí algo no gustó cuando Lacan empieza a leer ya de manera distinta la cuestión del objeto. Pero lo trabajaremos si podemos en las clases Zoom. Ahora, seminario 22. Hacia el final, Lacan avanza un poquito más y dice el nudo es de 4, ya no de 3, ya no alcanza el de 3. Hay un cuarto que llama nominación, ¿no? En el 23 el centón, grandes conceptos. El cuarto es el centón. Y ahí trabaja el nudo para las neurosis, de 4 con centón neurótico, y trabaja el nudo para las locuras, que es de 4 elementos, pero ya no con un centón Borromeo, y entonces ahí plantea la locura de Joyce, que no es un psicótico, es un loco, y también plantea el nudo para la psicosis, que es un nudo de trébol.
es un gran seminario psicopatológico el 23. El 24, donde Lacan plantea desde el título el fracaso del inconsciente es el amor, y donde va a poner de alguna manera el límite al inconsciente, y va a aparecer una figura muy fuerte en el último de Lacan, que es el amor, ¿no? Es un gran seminario. Las grandes fórmulas del fin de análisis están en el 24. Atravesar el fantasma, saber hacer con el síntoma, inventar un significante nuevo que no esté en el campo del otro. Son tres grandes fórmulas del fin de análisis que están en el 24. Y en el 24, es el final, es otro gran seminario, el seminario 24 del final, Lacan plantea una nueva posición ética, la poética, que es ya no es la ética del deseo del seminario 7, es una ética que incluye el deseo, pero ya no como un ideal, sino como una parcialidad, y coloca sobre todo la dimensión de los goces, para plantear una ética más en coordenadas humanas. No somos lo suficientes poéticos, va a decir Lacan, poate, va a decir. Lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar en el curso, ¿no? Y es una nueva posición ética. En el seminario 25 pasa un nudo de 5. RSI, centón y una quinta cuerda que a mí me gusta situarla como el fantasma. Que Lacan ahí deja alguna indicación para ubicar esto. Otro gran seminario, el 25, donde recupera el valor importantísimo de lo imaginario en psicoanálisis. Y el 26, lo que se conoce como su último seminario, ¿no? Donde Lacan ahí coloca el tiempo, ¿no? Se llama topología y tiempo. Vuelve a situar el tiempo como de importancia, no el tiempo lógico, el tiempo existencial. Otro gran concepto último de Lacan es la existencialidad con guión. Existencialidad. Gustavo, sobre la moral, ahí me perdí en esa pregunta. No sé si te referís a la ética del seminario 24. Lacan lo plantea en el sentido de claramente una posición ética, ¿no? Pues de hecho juega con la palabra ética ahí, a diferencia de la ética del seminario 7, y donde no lo plantea en términos de moral, sino justamente para romper con la moralidad que estaba en el seminario 7. El seminario 7 tiene mucho de moralidad, a pesar de Lacan, porque el deseo pasa a un lugar de ideal. Cada vez que hay algo ideal, eso se vuelve moral, ¿no? Porque lo ideal, ¿no? Es, esto es total. El ideal no deja lugar para la falla. Y la ética del seminario 7 Lacan termina leyéndose el deseo como un ideal que no permite el lugar de la falla, del descompletamiento. El no todo de Lacan del seminario 20 también va a ser un no todo para el deseo. Y entonces ahí aparece una ética donde el deseo es importante, pero no es un ideal, donde los goces son una base en términos de castración y son necesarios de atravesar. Y entonces aparece esta famosa frase: no somos lo suficientemente poéticos. En realidad, ¿cómo define Lacan la ética? No somos nunca lo suficientemente éticos. Y ahí pone una ética en términos de no todo, en términos de parcialidad, en términos de castración. Bueno, esto es más o menos un acercamiento al último de Lacan. Insisto, no es ni tan extraño porque se entiende que eso iba a suceder. Lacan va avanzando hacia ahí y no es algo tan inabordable, porque lo vamos a trabajar. Les puedo asegurar que en los 6 encuentros del curso vamos a trabajar estos conceptos. Algunos tienen alguna complejidad, pero no tanta complejidad como el resto de la enseñanza de Lacan. Avancemos, esa es la apuesta. Avancemos. Tenemos ese problema que les decía, no se ha enseñado mucho el último Lacan. Hay otro problema, la mayoría de los seminarios del último Lacan todavía no están publicados, entonces son como textos que circulan de manera clandestina, ¿no? Vieron que sacamos las fotocopias, el anillado, y ahí tenemos, ¿no? Lo podemos bajar de internet, que están en seminarios, pero no están editados, o sea, no están publicados, y entonces son textos que supongo que me hacían la pregunta, bueno, la traducción de qué, claro, porque son textos que todavía no están establecidos y eso también es un problema. No se lee mucho al último Lacan porque no se lo presenta tanto y porque además,
los textos no están publicados, entonces ya de por sí plantea una dificultad del acercamiento al texto. Esta es la idea. Esta es la idea. Ahora vamos a charlar con los que quieren. Creo que me pasé un poco en el tiempo. Les pido disculpas. Pero bueno, ahora charlaremos. Digo, el curso que propongo a través de, vuelvo a hacer agradecimiento a la Camp Big Data por la generosa invitación que me han hecho para que pueda dar este curso, es algo que vengo trabajando, que vengo investigando, si me han escuchado de otros lugares o si me han leído en mi libro o lo que sea, saben que mi apuesta va hacia tratar de leer este último Lacan en términos de RSI anudado, y entonces, ¿sí? La idea que preparé es la siguiente, que es un poco la modalidad de los cursos de la Camp Big Data: 4 encuentros con texto escrito. Los textos escritos van a ser más o menos 25 carillas cada encuentro, ¿no? De textos escritos. Van a ser 2 encuentros, un tercer encuentro por Zoom, ¿no? De 2 horas, donde charlaremos sobre los dos escritos y avanzaré en el primer encuentro sobre las fórmulas de la sexuación. Voy a trabajar las fórmulas en ese encuentro, luego 2 encuentros más escritos y un último encuentro Zoom. O sea, son 6 encuentros en total: 4 escritos, 2 escritos, un Zoom, 2 escritos, un Zoom, donde en ese Zoom tomaré alguna pregunta que viene de los escritos y avanzaré con el nudo borromeo, con los anudamientos, borromeos y no borromeos, ¿no? O sea, en las dos clases Zoom trabajaré fórmula de sexuación y anudamientos. Y en las clases escritas trabajaré seminario 20, seminario 21 y 22, y seminario 23, 24, seminario 25, 26. O sea, voy a trabajar todos los seminarios. Va a ser una pequeña recorrida, pero la idea es trabajar todos los seminarios, todo lo que Lacan va situando como novedad en estos últimos seminarios del 20 al 26. De hecho, si acceden al programa, que lo pueden pedir después en la Camp Big Data, el programa está el detalle de cada clase, de cada encuentro. Y ahí van a ver el detalle que voy siguiendo el recorrido de estos seminarios. Bueno, ahora sí, disculpe, no pude leer, estaba hablando, no pude leer las preguntas. Si hay preguntas o comentarios, por favor vuelvan a hacerlas porque se me fueron pasando y creo que si vuelvo me empiezo como a complicar. Si hay preguntas, dejamos unos minutos finales para que quienes quieran hacer preguntas o comentarios la vayan haciendo y charlamos. Y si alguno ya considera que ya está, mi invitación, repito, mi agradecimiento a la Camp Big Data y mi invitación a este curso virtual que va a estar en septiembre. Son 6 encuentros, 2 clases escritas de más o menos 25 carillas, un Zoom, 2 clases escritas de 25 carillas cada una y otro Zoom. Y la idea es recorrer los 6 seminarios del último Lacan, del 20 al 26, ¿no? Y además situar todo lo que es considerado los fundamentos del último Lacan. Bueno, gracias Paz por el comentario. Bueno, gracias Florencia. Gracias a todos por haber estado. Si hay... El curso empieza en septiembre, no sé bien, todavía no sé bien la fecha exacta. Creo que es primera semana de septiembre, bueno, no sé. Esto después lo pasaré por... Va a haber algún flyer. Sí, sí, sí. De hecho, la idea es explicar, bueno, se me pasó quien lo preguntó. Dice si alguien quedó en los seminarios, si se puede hacer, se puede seguir. Sí, sí. La idea es ir bien sencillo, ir explicando los conceptos, ir charlando. La idea sí. De hecho, para quien no tenga lectura del último Lacan, perdón, es un buen acercamiento, perdón por decirlo yo, pero porque es el modo en que yo vengo investigando el psicoanálisis y trato de transmitir, o sea, trato de transmitir cómo lo voy entendiendo. Y entonces ese es el modo en que trato de situar este último Lacan, de un modo que sea ir entendiéndolo, ¿no? Por eso decía, que no sea eso tan extraño ni tan cosa inabordable. Bueno, gracias.
El 20 al 27. Sobre el semillero 27. El semillero 27 es una única clase. Y de hecho es una clase que se conoce como disolución, ¿no? Porque Lacan disuelve la escuela freudiana de París. Y entonces algunos lo consideran seminario y otros no lo consideran seminario porque técnicamente es una única clase, ¿no? Para mí no es un seminario, es una disolución. Digo, es una disolución. Yo considero que es el seminario es hasta el 26. Igual el 27 lo podemos trabajar en el encuentro Zoom. Es muy interesante lo que Lacan plantea en la disolución. Se me acaba de pasar la pregunta que creo que ya me habías hecho. Esperen que a ver la busco. La de Alush. Muy interesante lo que aportás. Solo quería saber qué pensás. Opinión de Jean Alush sobre la sexualización. A ver, Alush es un gran seguidor de Lacan, gran analista, efectivamente yo lo considero como es el que está más cerca en este momento y ya desde los 90 de avanzar, sí, es una vez por semana, Natalia, de avanzar más allá de Lacan. Me parece que es el que puede, ¿no? Los alusianos, Alush y los alusianos son los que pueden, los que se están animando a ir un poco más allá de Lacan, porque son los que interpretan a Lacan en su neurosis, ¿no? Entonces en ese punto, ¿no? Es lo que hace Alush en todas sus presentaciones, en sus textos, hace interpretaciones del Lacan neurótico. Lo que Lacan hizo con Freud, Alush lo hace con Lacan. Me parece que es un gran analista que es interesante leer, que está en contraposición con Miller, que me parece que ahí plantea, si se quiere, como una suerte como de aseguramiento del campo lacaniano, ¿no? Mientras uno trata de abrir, el otro trata de resguardar. Y creo que son posiciones, una un poco más, perdón, si hay milerianos, una termina siendo un poco más conservadora, porque trata de conservar el campo, y la otra termina de abrirlo más quizás progresista. Pero es válida la tensión. Me parece que es una tensión importantísima la que se estableció entre Millet y Alush. Y en el medio, la ancha avenida del medio, donde hay un montón de analistas más o menos moderados, más o menos hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Pero bueno, tengo eso para decir de Alush. Me parece que hay una Alush muy importante hacia finales de los 90 y durante la primera década del siglo XXI, entre el 2000 y 2010, hay una Alush de grandes textos. Me parece de que ahí algo pasa ahí en los últimos años de creo que Alush va perdiendo un poco de eso que prometía, ¿no? Sin embargo, el movimiento de alushianos es muy interesante. Y Miller me parece que durante mucho tiempo aparece, ¿no? Tratando de conservar y creo que en el último tiempo empezó a abrir. Por eso digo, es una tensión. Me parece que no se puede leer a Lush sin entender el debate permanente con Miller y viceversa. Y viceversa. Eh, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Eh, bueno, si no hay más comentarios, a ver si se me pasó alguno. Eh, de hecho... bueno, Mariela, me decís esto de que no es común escucharlo. Me parece que tenemos una asignatura pendiente con el último Lacan. La verdad es que, disculpen si pongo el dedo en la pantalla, estoy tratando de ver los mensajes. Me parece que no le estamos dando el lugar suficiente en la transmisión. Esto que decía al principio, ya sea la universidad o muchos lugares de formación o incluso muchos cursos, focalizan todo el tiempo en el primer Lacan, ¿no? Y siempre queda para el último Lacan, y a veces ni siquiera, gracias Lara, ni siquiera hay espacio para el último Lacan. Me parece que el último Lacan dice cosas más interesantes por el modo en que anuda los registros, por el modo en que aborda lo real, por la existencialidad que plantea y ya no la cuestión del estructuralismo. Me parece que es un Lacan necesario de darle espacio, de darle lugar, de por lo menos nada, leerlo y ver qué surge con eso. Eh, pero bueno, sí, la apuesta es a eso. Eh, bueno, si les parece, finalizamos acá. Un gustazo un gustazo que
hayan estado ahí, por lo que veo, gente de lugares muy diversos, no solamente geográficos, sino también de posiciones dentro del psicoanálisis. Habrá lucianos, habrá milenianos, habrá de los que no son ni un lado ni del otro, habrá gente más agarrada del primer Lacan, gente que por ahí se anima a algo del último Lacan, y tal vez haya algún no lacaniano dando vueltas. Genial, genial que sea así. Me parece que es a partir de gracias Esteban, me parece que es a partir de la diversidad y de la posibilidad que eso se ponga en acto, en el sentido de poner en juego la palabra y las posesiones, que algo diferente es posible. Gustavo, ¿sabes que me voy, perdón, me voy perdiendo, porque leo tus preguntas, pero me parece que no leo una anterior, como si vos vas mandando como preguntas, y entonces logro un encuentro no ya al uno, sino al uno, no sé si estás haciendo referencia al último Lacan, es interesante, hay un concepto fuerte del último Lacan, que son varios conceptos fuertes, que no dije acá en la... Ah, mira Cosquín, yo tuve mucho tiempo en mi infancia en Cosquín. Gran lugar, gran lugar. Mucho tiempo en una casa que estaba en Catamarca al 70, a metros del río, ¿no? Y con el pan de azúcar ahí en el horizonte. Eh, el, el uno, que Lacan va a intentar situar lo que antes llamaba sujeto, ¿no? Montevideo, un gusto y un saludo. El uno, o sea, el uno va a ir al lugar de lo que antes Lacan era el sujeto. ¿No? El uno y el otro, a diferencia del sujeto y el otro. Pero además aparece entre el seminario 2021 otro gran concepto que es el parletre, el ser hablante o el hablante ser, que va a definir el ser, no en términos filosóficos, sino en términos psicoanalíticos. O sea, ahí aparecen dos grandes conceptos que creo que Lacan no termina de darle fragmentos, fragmentos donde un no, del me quedé en los lugares, perdón, ¿no? Del Lacan donde el uno y lo otro son modos distintos de nombrar el sujeto y el otro. Me parece que ahí a Lacan le falta todavía una vuelta más que no termina de dar. Y el parletre, el modo de hablar del ser en carencia, carencia del ser, decían a la altura del seminario 5 o de textos como La dirección de la cura, me parece que lo ubica como parletre. El parletre que da cuenta del ser RCI y el uno que da cuenta de la subjetividad en términos de localizable en lo simbólico. Otros conceptos fuertes del último Lacan es letra, diferenciado de simbólico. La sincronicidad te referís a lo sincrónico de los registros, la simultaneidad, que yo lo nombré como simultaneidad. Gustavo, no sé si te referís a eso, sincronicidad. O bueno, sí, el parlante es el hablante ser o el ser hablante, depende ahí la traducción. El parlete del ser hablante es el ser, pero no en términos filosóficos, sino en términos en psicoanalíticos. Es el ser en RCI anudado. Y la subjetividad, en términos de sujeto, el uno, es el sujeto localizado entre significantes, como es la famosa frase del primer Lacan, un saludo a Ramallo, que aparece en juego a partir de lo simbólico. Son conceptos que vamos a trabajar, vamos a trabajar. Decía también el concepto de letra, es otro concepto fuerte. Bueno, el ego, ay, mirá que se me va pasando, Silvia, cuando preguntás por el ego va a ser un forzamiento imaginario del sentón, ¿no? O sea, el sentón puede ser imaginario, real o simbólico, que refuerza lo imaginario, simbólico, real del nudo. Un RCI anudado con un sintón real, un RCI anudado por un sentón simbólico, un RCI anudado por un sentón imaginario. Cuando el RCI es anudado por un sentón imaginario, lo que aparece ahí es un ego, ¿no? Porque es un forzamiento imaginario que viene del lado del sentón. Interesante, sí, Lacan ahí ubica alguna cuestión del orden del ego en el sentido de eh, nada, esta cuestión imaginaria que se instituye, es una de los registros del parletre, podría ser más simbólica, el uno, ¿no? O sea, el uno es el registro más simbólico del parletre, el ego es el registro más imaginario del parletre. Algo de eso vamos a trabajar también, ¿eh? Sí,
Sí, Gustavo, interesantes las preguntas, ¿sí? Sí, la langue también va a aparecer. La langue es un concepto más del Lacan intermedio. Está muy fuerte, sobre todo en el seminario 18, en ese texto Liturater, que Lacan lee en el medio del seminario 18. Liturater, donde aparecen los conceptos de letra y la langue, ¿no? Pero algo de esto vamos a trabajar, sí, algo de esto vamos a trabajar también en el seminario. Somos hablados, está clarísimo esto, pero al mismo tiempo en términos de RCI. O sea, somos hablados en términos de significante, somos hablados en términos de voz y somos hablados en términos de imaginarización. Entonces no es que somos solo hablados, somos RCI situados a partir del otro y al mismo tiempo la Lacan va a plantear, sobre todo en el siglo XXIV, que se va a tratar de inventar un significante que quede por fuera de eso, como fin de análisis. Un significante que ya no esté en el campo del otro. Lo vamos a trabajar, ¿eh? Sí, igual que estoy haciendo muchas más promesas de las que voy a poder situar. No, estoy viendo si hay alguna otra pregunta. A ver, estoy volviendo para atrás si hay otra pregunta. Eh, no, bueno, sí, me perdí varias, pero bueno. Un gran agradecimiento. Bueno, si quieren, si hay preguntas antes de saber si se van anotado o no, me las pueden hacer, ¿eh? Me las mandan por mail o a través de la Can Big Data y las respondo. Y de hecho, la idea del seminario es que se dialogue, se charle bastante y trabajaremos bastante sobre las temáticas que vayan surgiendo. ¿Sí? Como tiene la posibilidad justamente de clases escritas y mucho diálogo en la semana, cada encuentro va a ser semanal, o sea, va a haber mucho diálogo en la semana, ahí podemos abordar todos los temas y los encuentros por Zoom van a abrir la posibilidad de, bueno, si quede como un diálogo más directo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, Alexia, sobre el centón. El centón es un concepto del semanario 23. El centón es el cuarto, ¿no? Yo les presentaba el nudo de tres, ¿no? Imagine un nudo que está armado, bueno, ahora no tengo el de cuatro, sino traje uno de tres. Imagine un nudo de cuatro, es los tres así, ¿sí? Sueltos, y un cuarto que teje a estos tres. Y eso conforma un centón, es un nudo de cuatro elementos. Si es Borromeo, el centón que anuda a los otros tres, o sea, un nudo de cuatro Borromeo, eso es la neurosis. La neurosis es un nudo de cuatro RCI más un centón que anudó de manera borromea. Después vas a tener diferencias si el borromeo es real, si es simbólico o si es imaginario. ¿Qué pasa cuando el cuarto, ese centón, anuda, pero no de manera borromeana? O sea, anuda distinto, que es el caso de Joyce, por ejemplo. Lacan va a decir las locuras. Las locuras son nudos de cuatro no borromeos. Las neurosis son nudos de cuatro borromeos. Y dentro del gran campo de las locuras tenemos la psicosis, que es un conjunto dentro del campo de las locuras, donde es un nudo en continuidad, que es de trébol, lo vamos a ver esto, lo vamos a ver, es un nudo de trébol con un pequeño centón que estabiliza, ¿no? Lacan no dice que Joyce sea psicótico, dice que Joyce es un loco. Joyce no es Schreber. Schreber es un psicótico. Joyce es un loco. Es un anudamiento de cuatro registros, pero no borromeos, pero a su vez se diferencia del nudo paranoico que Lacan presenta en el seminario 23 para la psicosis. Bueno, la locura ordinaria, Gustavo, la locura, Gustavo, me llenaste de preguntas. Buenísimo, te agradezco. La locura ordinaria es un concepto mileriano. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No le quito valor, ¿eh? No le quito valor al concepto. Digo, yo siempre lo hago tipo chiste. Me gusta más pensar una neurosis extraordinaria que una locura ordinaria. Me parece que hay Miller cuando ordinariza, ¿no? Vuelve a la locura, la plantea ordinaria, me parece que ahí empuja la frontera entre neurosis y psicosis del lado de la locura,
cuando me parece, sobre todo en estos momentos de época, donde deberíamos darle un poco más de valor a a la neurosis, en términos de grave. Lo digo en términos, si quiere, como parafraseando una cuestión jurídica. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Me parece que antes de decir rápidamente, che, sos un loco ordinario, yo insistiría, che, qué neurosis rara tenemos acá, ¿eh? Pero todavía podemos pensar el campo de la neurosis. Por eso hago este chiste entre locura ordinaria y neurosis extraordinaria. Sí, es el campo de las neurosis graves. Es el gran campo de las neurosis graves. Lo que algunos han llamado borders, lo que algunos han llamado clínica en los bordes, lo que algunos han llamado neurosis graves, justamente, ¿no? Clínica de lo difícil, también aparece ahí en algunos, clínica de la impulsión. Es una clínica con la gravedad de la neurosis y me parece que ahí tenemos todavía un montón de campo por explorar, pensar y animarnos con eso antes de llamarlo a ese loco ordinario. Me parece que todavía podemos pensarlo del lado de las neurosis extraordinarias, en el sentido de la gravedad de la neurosis. Eh, por lo menos, bueno, yo entiendo al diagnóstico en psicoanálisis como una conjetura, no, que no se cierra el fin de análisis. Es siempre una conjetura, es siempre una pregunta, ¿no? Sí, Alexia, claro, es esforzada que todo sea psicótico, que aparece mucho en algunos analistas que cualquier cosa más o menos rara la ponen como psicótico. No, hay raros, hay frikis, hay gente, hay locuras, ¿no? Y hay también neurosis graves y no necesariamente van del lado de la psicosis. Por eso me gusta, por eso que el locura ordinaria no es el mejor concepto para mí, ¿eh? Lo defiendo de ese lugar. Me parece que tiene que ver más con las neurosis. Ven que me hizo una pregunta y que se me pasó. Bueno, neurosis rígidas, el agravamiento de la neurosis, sí, tiene que ver con posiciones de gravedad en lo neurótico, lo que se llamó border. Freud le puso nombre a eso, lo llamó neurosis narcisistas. Freud en 1925-26 escribe dos textos que están ahí enganchaditos, neurosis y psicosis, y sobre la pérdida de realidad en neurosis y psicosis, ¿no? Donde él dice, neurosis y transferencia, conflicto entre el yo y el ello. Neurosis narcisistas, conflicto entre el yo y el superyo. Psicosis, conflicto entre el yo y el mundo exterior, ¿no? Freud es muy claro ahí, que las neurosis narcisistas no son la psicosis, que las neurosis narcisistas no son la neurosis transferencia, pero que están en el campo de la neurosis, ¿no? Las neurosis narcisistas, lo que hoy llamamos neurosis graves, están en el campo de la neurosis. Freud le pone neurosis narcisista, no le pone psicosis narcisistas, ¿no? Se me van las preguntas, ¿eh? Bueno, Alexia, el caso de los lobos, te soy sincero, Alexia, bueno, y a 93 personas más que están acá todavía bancándome. El caso del hombre de los lobos, soy sincero, no entiendo dónde está la psicosis ahí para muchos analistas. Es una neurosis, Freud todo el tiempo lo ubicó como una neurosis obsesiva grave. No es el hombre de las ratas, eso está clarísimo. Pero la famosa alucinación del hombre de los lobos, que muchos ahí ubican como una forclusión, es una alucinación que el hombre de los lobos tiene cuando es chiquito, donde siente que se le cortó el dedo y tiene un instante donde piensa que le falta un pedazo de dedo. Es un instante, se angustia y después se da cuenta que el dedo está. Fue una pequeña alucinación. ¿Quién no ha tenido pequeñas alucinaciones en algún momento de la vida? Sobre todo en la infancia. Pensar que eso define una posición psicótica o la idea fija que aparece en el segundo análisis del hombre de los lobos con Ruth McBrusvik, ¿no? Que la idea del punto en la nariz es una idea fija. La clínica con las neurosis graves está lleno de ideas fijas. Atiendan un TOC, atendamos un TOC. Está lleno de ideas fijas como la del punto en la nariz. Esas dos ideas han hecho que muchos analistas, perdón si me meto en un terreno escabroso, un poco de la mano de la interpretación que hizo Lombardi, ¿no? Titular de adultos durante muchos años en la facultad de la UBA, que lo ubica de esa manera, ha planteado al hombre de los lobos como un psicótico. El hombre de los lobos es un neurótico grave. Grave.
No, pero todo el historial de Freud está bastante claro. La apuesta freudiana, Freud es muy claro con eso, ¿no? Por eso, Alexia, no sé si respondí la pregunta sobre el problema del caso del hombre de los lobos. Es un gran caso, es un gran caso. Para pensar la gravedad de la psicosis. Mira qué fallido. Para pensar la gravedad de la neurosis. No para pensar lo psicótico, para pensar lo que está de este lado. Se agravó, se complicó, tiene fijaciones mucho más primarias que el hombre de las batas, ¿no? Hay toda una cuestión ahí con la analidad, pero es un neurótico que habla sobre el significante del hombre del padre, que ubica una regulación a través de la castración de sus goces, que plantea síntomas, que la transferencia pone en juego el sujeto supuesto al saber. Digo, ahí no entiendo dónde estaría la localización del hombre de los lobos como psicótico. Otro gran problema que tiene que ver con la psicopatología actual, el tema de la melancolía. Muchos analistas dicen que la melancolía es psicótica. La melancolía es esencialmente neurótica. ¿Puede haber algún melancólico psicótico? Claro que sí. Pero la melancolía es un duelo patológico. Así lo define Freud. Y está cerca, como lo define Freud, de lo que hoy se conoce como el trastorno depresivo mayor. Eso es un proceso de melancolización. Hay algunos, claro que sí, claro que hay melancolías que son psicóticas, porque aparecen en la estructura psicótica, pero la mayoría de las melancolías están en el campo neurótico y tienen que ver con neuróticos que han tenido una pérdida que es tan del orden del narcisismo primordial que se vuelve un duelo patológico que produce esa posición bueno, que Freud describe en la melancolía, duelo y melancolía. Incluso Freud en duelo y melancolía dice que la manía y que lo que se conocía como locura cíclica en esa época, melancolía y manía, lo que hoy llamamos trastorno bipolar, que están en el campo de la neurosis. Freud lo plantea así, en el texto, en 1926, en este texto que ya cité, Neurosis y Psicosis, dice que el paradigma de las neurosis narcisistas es la melancolía. O sea, la melancolía es una neurosis grave, no es una psicosis. La bipolaridad es una neurosis grave, no es una psicosis. ¿Habrá algún bipolar psicótico? No estoy diciendo que no, pero no es la generalidad, ¿no? Me parece cuando se empuja ese universal, bueno, el bipolar, no, el bipolar está en el gran campo de las neurosis graves. Freud los llama neurosis narcisistas. A los lacanianos se nos armó un problema en cómo llamarlos, porque el primer Lacan pone esas estructuras tan rígidas. El último Lacan, con los nudos, lo plantea de mejor manera. Las neurosis graves son una neurosis RCI anudados a un centón neurótico real. La neurosis de transferencia es anudada a un centón, simbólico, centón neurótico simbólico. ¿No? Ahí está la diferencia entre neurosis de transferencia y neurosis graves en el último Lacan. Lo vamos a trabajar, ¿eh? Lo vamos a trabajar. Bueno, muchas gracias. Buen sábado para todos. Los espero. Les espero en el curso sobre qué es esa extraña cosa llamada el último Lacan, que creo que va a empezar en septiembre, no tengo la fecha justa. Vuelvo a insistir, son 6 encuentros. 2 encuentros escritos, cada encuentro más o menos 25 páginas, con mucho debate. Un encuentro Zoom donde vamos a trabajar sobre todo la forma de sexuación, 2 encuentros escritos con mucho debate, un último encuentro Zoom donde vamos a trabajar los anudamientos, ¿no? 6 encuentros. Muchísimas gracias. Ah, esperen, pregunta Norma. Gracias Norma por estar, ¿eh? No, bueno, se lo llamó así, en un momento se llamaba psicosis a todo en la psiquiatría clásica, ¿no? En realidad la bipolaridad para Freud, la manía y la melancolía para Freud eran neurosis narcisistas y tenían que ver con un duelo patológico, no con un problema de estructura, sino con un problema de acontecimiento. En todo caso, es lo que decía que ahí el problema estructural era la fijación narcisista inicial. ¿No? Y entonces pues un acontecimiento, ¿no? De un duelo no resuelto, un duelo patológico, ¿no? Por eso, a ver, todos, apelo a esto, hemos atendido en nuestros consultorios pacientes bipolares, de a ratos se enloquecen cuando aparece el episodio maníaco, de a ratos se ponen muy deprimidos, pero eso
pasan un par de semanas, medicación o no, mediante, se restablece. A veces se quedan enloquecidos los pacientes. Pero ahí se puede situar que no es del orden de la psicosis, donde lo que sucede es una irrupción de un real por no haber estado simbolizado, que viene del orden del padre, ¿no? Que es el nombre del padre forcluido, aparece en lo real, puesto en juego las voces y donde efectivamente la estructura es endeble, no hay lugar para la referencia al nombre del padre, la castración no está ahí operando, ni siquiera el narcisismo está operando, porque en realidad el narcisismo no se instala suficientemente en términos de espejo, donde el otro es perseguidor, donde el goce es todo el tiempo irruptivo fuera del cuerpo. Hay un montón de características que son diferentes entre la psicosis y la bipolaridad. ¿No? No digo que la bipolaridad sea una neurosis sencilla, es una neurosis muy agravada, sobre todo en los momentos de episodio maníaco fuerte o melancólico fuerte, ¿no? Están muy agravados. Me parece que la Cap Big Data me dice gracias, creo que tiene que ver con que ya vaya pagando. Ya termino, perdón. Pero tiene que ver con momentos de mucho enloquecimiento, ¿no? La bipolaridad produce enloquecimiento, momentos de locura, sí, pero estructuralmente estamos en el campo de neurosis graves, pero neurosis. El costo, ¿sabes que no me acuerdo bien? No estoy, 2000 y pico creo que era, pero no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Por favor, después se lo pregunten a la Camp Big Data, pero la verdad que no me acuerdo. Para inscribirse es en la Camp Big Data. Eh, Gustavo, una pregunta tuya. Dale, sí. Freud comienza por la neurosis, sobre todo histérica. Lacan comienza por la psicosis, sobre todo esquizoparanoica, güey. Porque en realidad ahí rápidamente se corre la paranoia y apuesta a la esquizofrenia. Pero sí, sí, es cierto, es cierto. Empiezan por ahí, pero siguen efectivamente Freud con la psicosis y Lacan sigue con la neurosis. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a cerrar la sesión. Gracias, ¿eh?